El consumo residual o eficiencia neta de conversión es un atributo que tiene una variabilidad moderada, entonces para los genetistas resulta muy interesante discutirlo como oportunidad para la mejora, y para los que estamos en nutrición es más interesante todavía porque habla de la conversión o de la posibilidad de mejora de la conversión de alimento a producto o a carne, que hoy es tan relevante en el negocio de la producción. O sea, hoy prácticamente el alimento en todos estos sistemas define la naturaleza del negocio. O sea, si el negocio va a ser rentable o viable es porque hemos logrado convertir alimentos con eficiencia, porque los alimentos no son baratos. Entonces, aún en situaciones de pastoreo. Entonces, esto de consumo residual, que es simplemente detectar la diferencia entre lo que un animal esté dispuesto a comer y lo que presumimos que comería, entonces ahí ese indicador nos lo relacionamos al peso vivo y podemos decir si es más eficiente que otro que no hace exactamente lo mismo. O sea, un animal que come más de lo esperado para hacer lo que hace es menos eficiente que otro que come lo que esperamos o que come menos de lo esperable para hacer eso que hace, que es aumentar, por ejemplo, 1 kilo por día. Entonces, es un atributo que vale la pena discutir. Las cabañas lo están mirando, los productores están viendo a ver qué surge de todo eso. Ya hay productores mirando el atributo, el índice, cuando compran genética, decir, bueno, estos toros, además de todos los otros atributos que le pedimos que tenga, que sea fértil, que tenga una buena circunferencia escrotal, que sea puber tempranamente, que transmita rendimiento carnicero, por ejemplo, además que se lo haga con eficiencia. Y eso aparece valorable, hoy ya hay gente mirándolo. Es lento todavía en cuanto a la adopción, pero estamos en ese camino y uno se sorprende de que ya es un tema de agenda de muchas empresas ganaderas. Hay entidades, casualmente hace muy poquito día en Palermo hablábamos con la gente de la Asociación Angus, que viene trabajando fuertemente en ese tema. Sí, Asociación Angus, asociaciones de Brangus, de Limangus, de varias que están, Bradford, Hereford, todas lo están abordando. El caso particular que mencionaste de Angus ya lo incorpora en forma sistemática, organizada dentro de las mediciones que propone el ERA. Por supuesto que es voluntaria, los productores participan en ella si quieren, pero lo hace en una forma bastante inteligente, una forma articulada en red, tratando de evaluar no cualquier animal, sino animales que además de proveer información para sí mismo y para su progenie y sus parientes más cercanos, lo hagan para también animales que están en otros predios o en otros establecimientos emparentados a él, y armar información que se empiece a parecer a los DEPs, o sea, armar los DEPs de RFI, que bueno, el mundo ya los ha generado en otros lugares y la Argentina está empezando con eso. ¿Qué se mide? ¿Se mide el ojo de bife? Bueno, en esa evaluación, consumo residual mide esa aptitud del animal de consumo, o sea, es una medida de kilos, de kilos consumidos respecto de lo que uno esperaba. Por ejemplo, si un animal come 8 kilos y esperábamos que comiera 9, ese menos 1 es lo que le llamamos RFI, eso es 1 kilo negativo, o sea, come 1 kilo menos de lo esperable, ese es el dato. Pero vos mencionaste área de bife, ¿por qué? Porque generalmente esta medición viene acompañada de otras, que ya que están los animales en una situación de encierro y de consumo, también se miden otras cosas. Se mide cómo crece el área de bife en la etapa de corral, con qué área sale, y también el nivel de engrasamiento, para corregir eventualmente ese consumo por la tasa de engrasamiento, porque no es lo mismo consumir para producir grasa que para producir músculo. Entonces se hace una corrección por grasa en este indicador de RFI. O sea y la batería entonces de mediciones en una prueba de genética es el consumo residual, pero se complementa con mediciones de carcasa, que son el área de bife, el espesor de grasa, marmoreo incluso se lo suele medir, para complementar ese dato en ese momento. Cuando se califica un reproductor, generalmente estas mediciones también van en forma independiente. O sea, cuando uno habla de un reproductor que hizo a los 205 días o que hizo al año de vida, bueno, ahí serían separadas e independientes, hay que hacerlas de vuelta, las de carcasa. Pero sí, durante la prueba, como yo decía, se usan estas para usarlas de guía, o sea, se corrige por grasa, se mira cómo ha sido el área de bife.
En definitiva, muchas de estas mediciones que antes eran más de tipo anecdótico, hoy algunos productores de punta, algunas cabañas un tanto innovadoras, las van incorporando como para proveer información objetiva a sus clientes. Bien, decías que quizás por así, a diferencia del agricultor, el productor ganadero le cuesta más el tema de llevar las mediciones, ¿no? Y ha sido un proceso, me parece, más lento, ¿no? Eso es en parte real. Lo que pasa que la agricultura tiene oportunidades de medición más mecanizadas y más directas, y también una historia de medición mayor muy relacionada al resultado. Entonces, el rendimiento por hectárea de un cultivo, la cantidad de kilos de fertilizante, el rendimiento por ambiente, prácticamente nacen junto con más rápidas también, son más rápidas, por los procesos de producción. Y los procesos son rápidos y nacen casi con la decisión de siembra. O sea, uno dispara un proceso de siembra y de expectativa de un cultivo y lo va monitoreando y ya quiere saber cuánto va a rendir. En el caso de la ganadería, como son procesos largos y por ahí lo que uno mide y lo traduce a la cría, lo quiere ir a buscar allá a los 3 años con el novillo cuando está en la góndola, allá como carne, es un proceso más largo. Entonces, no sé si hay reticencia a la medición o es más lento, lo que pasa es que son procesos largos, son complejos, el seguimiento de los animales es más difícil. Entonces yo no diría que hay... Llevan un tiempo de laboreo. Y bueno, llevan tiempo, son mediciones complejas. Medir consumo, por ejemplo, esta de que hablábamos recién, no es para todos, o sea hay que tener pistas de medición, de evaluación. Hacer mediciones individuales de carcasa es un trabajo muy laborioso. Entonces, no es que si medimos una tropa de 100 animales o de 50 animales y rápidamente, no, hay digamos que medir individuos. Pero ahí radica también parte de la revolución ganadera, digamos, de lo que se espera a futuro, que en este aprendizaje de más que solamente medir lotes, midamos individuos o midamos individuos indicadores, vayamos migrando a la medición individuales donde probablemente aparezca un nuevo salto de productividad. Eso lo hizo la lechería. La lechería cuando empezó a medir la producción por vaca, la producción por individuo, a calificar la respuesta de los individuos y no de la manada o del lote, es cuando empezaron a saltar hacia arriba las conversiones, la eficiencia, en este caso a leche, ¿no? Pero en carne va a pasar lo mismo. Yo creo que estamos con las nuevas tecnologías de la nanotech y las tecnologías de la electrónica que hoy están más disponibles, sensores muy adaptables a sistemas complejos como la ganadería, vamos a ir viendo que el productor va adoptando estas tecnologías de la precisión en ganadería. O sea, no nos va a sorprender que dentro de 2 años o 3 estemos viendo propuestas de seguimiento, de medición, que hoy capaz que todavía no están siendo pensadas.